Cada uno de nosotros tiene un testimonio muy valioso. Cada uno de nosotros somos los que podemos dar testimonio del poder de Dios. En diferentes maneras, en diferentes áreas. Y todos aceptamos las enseñanzas que el Señor nos trajo. Este corto mensaje que traigo hoy tiene como título: El que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. Y en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 31, Juan capítulo 3, versículo 31, dice así: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Quién dice amén? Amén. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. ¿Quiénes dicen amén? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre amado, en el nombre de Jesús, toma esta palabra, Señor, y abre los oídos de nuestros vecinos, abre los oídos de los que están en el frente, a la derecha, a la izquierda, atrás. Declaramos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Declaramos que el poder del Espíritu Santo se va a encargar de llevar esta palabra a quien lo necesite, en la casa donde esté, en el apartamento donde esté, en el restaurante donde esté, porque nosotros creemos en lo sobrenatural y creemos que la voz de Dios salió por toda la tierra y que la voz de Dios llega al necesitado y a los que van a ser añadidos hoy al reino de los cielos. Y todos nosotros, los que estamos aquí, creemos en la oración, decimos amén. Estas palabras se los dijo Dios, se lo dijo Jesucristo a Nicodemo. Y también le dijo a Nicodemo que el famoso versículo bíblico que está en Juan 3:16. Y en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien que nosotros tenemos que escuchar, es a Jesucristo. Jesucristo vino a revelar el reino de los cielos. Antes de que Jesucristo viniera, solo teníamos la ley. La ley muestra el pecado. La ley muestra que el hombre no puede hacer nada para alcanzar a Dios. Porque el hombre, en el momento que le den un mandamiento, en el momento que le den una regla, en ese momento lo quiebra. No está en el hombre la obediencia. Lo que está en Dios es el amor hacia el hombre que ha creado. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo dijo: yo vengo de arriba y vengo a enseñarle lo que dice el Padre, vengo a enseñarle lo que dice el Espíritu Santo. Yo vengo a enseñarles a todos ustedes cuáles son las palabras de Dios para el ser humano. Y Jesucristo, Él dijo que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que crean en el Hijo. Que crean que Él es real, que Él es veraz, que Él es poderoso, que Él cambia. Porque ciertamente en el Antiguo Testamento el hijo que era rebelde era apedreado. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo viene y nos enseña el hijo pródigo que fue y malgastó todos los bienes, pero cuando regresa a su casa, el padre no lo apedrea, el padre lo ama, lo abraza y lo restituye mejor de lo que estaba antes.
En el Antiguo Testamento nos enseña que cuando alguien se robaba un buey, tenía que devolverlo, pero no tenía que devolver solamente el buey que se robaba, tenía que devolver 120 lo que se había robado. Ahora, Satanás viene muchas veces y por un poco de tiempo nos roba la familia, nos roba los hijos, nos roba los bienes. Bueno, escrito está en la palabra que tiene que devolver los 7 veces lo que se robó. Entonces, no tengas temor, porque si tú estás en Cristo Jesús, Él vino a decir que todas esas bendiciones eran para nosotros. Eran para nosotros. Cuando Jesús se junta con la mujer samaritana en Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es increíble cómo hemos hablado del agua el día de hoy. Se lo han mencionado y ayer también. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sed de la verdad, tiene sed de amor, tiene sed de fidelidad. El mundo tiene sed de salir de la pobreza, de la ruina. El mundo tiene sed de poder lograr el éxito en esta vida. Pero Jesucristo es el que se vuelve y le dice a una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el suyo, le dice: si conocieras el don de Dios. Ahora, tenemos que entender que la gente no conoce el don de Dios, pero que nosotros sí conocemos el don de Dios. El don de Dios es que Él dio lo mejor del cielo por lo peor de la tierra, que se llama gracia, que es el sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y tú y yo estábamos perdidos, y Él bajó al nivel de nosotros para rescatarnos, traernos, vestirnos, ponernos un anillo nuevo y sandalias en nuestros pies. Nosotros somos los que conocemos a Cristo Jesús y conocemos su amor y su misericordia, el don de Dios. Él vino a darnos el don de la salvación, el don del perdón, el don de no llevar más culpa, el don de tener amor. Y usted me dice: no, mi papá y mi mamá me enseñó a amar. Pues mi papá y mi mamá no me enseñaron a mí a amar, me enseñaron a ser egoísta, me enseñaron a no prestar mis cosas, me enseñaron que mi comida era mi comida, me enseñaron que mis zapatos eran mis zapatos, me enseñaron que no hablara con esa fulana, que no hablara con ese vecino, que esa persona no era buena, que no me acercara a ellos. Yo no sé qué le enseñó su papá y su mamá a usted. A mí me enseñaron eso, pero cuando yo llego a Cristo Jesús me enseña que no hay persona mala. Hay persona que no conoce el amor de Dios. Hay personas que tienen el corazón vacío y que tiene tantas heridas en el corazón que se vuelven como un león. Tóqueme y va a ver cómo rujo. Háblame y se va a dar cuenta quién soy yo. Hágame algo y vas a ver cuál es mi apellido. Eso fue lo que el mundo nos enseñó. Nos enseñaron a defendernos sin que nadie nos persiguiera. Pero Cristo Jesús viene y nos enseña a amar para perseguir el que no ama. Nosotros tenemos que andar atrás de ellos. Nosotros somos los que tenemos que decirle: Jesucristo lo ama, Jesucristo lo ama, Jesucristo lo ama. Les he testificado que yo estoy en la iglesia porque mi pastor me dijo: Jesucristo te ama. Mi mamá nunca me había dicho que me amaba, mi papá me había abandonado, mis hermanos nunca me habían dicho que me amaba. Y le dije yo al pastor: ¿cómo me puede amar si no me conoce? Y el pastor me dijo: te conoce más que cualquier persona en esta tierra, porque Él te formó, te dio el soplo de aliento de vida. Y si estás vivo hasta el día de hoy es porque Él te ha guardado y te ha protegido.
Y yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios es inmenso, es el don, porque Él dijo, si conocieres el don de Dios. Ciertamente, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? El pecado más grande es no querer tener relación con quien te ama, que es Dios. El pecado más grande es no querer acercarme a Dios. El pecado más grande es que no me interese a mí absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque Él dio lo mejor para que todos nosotros seamos salvos. Dio el mejor regalo, la mejor bendición, la bendición más poderosa que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero que sepas que nadie te va a amar como te ama Cristo Jesús. Nadie te va a perdonar como te perdona Él. Nadie, ni siquiera el amor de la madre o del padre puede acercarse al amor de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, y el pecado más grande es no querer tener una relación con Dios. Ese es el pecado más grande, porque si nosotros no tenemos relación con Dios, no aprendemos a perdonar. Entonces vamos a hacernos amargados. Si nosotros no tenemos relación con Dios, vamos a pensar que todo el mundo nos la debe y que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto y al que tienen que servir es a mí y no a los demás. Porque ciertamente si nosotros no tenemos relación con Dios, entonces vamos a pensar, amados hermanos, que todos me tienen que servir a mí. Pero Cristo Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y todos nosotros los que estamos aquí venimos a servir a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque hemos creído que Cristo Jesús es nuestro Señor y venimos también a servir. Tú y yo venimos a servir. Tú y yo venimos a sembrar amor. Venimos a sembrar misericordia y perdón. Entonces busca al hermano con el que estás enojado y ve a pedirle perdón. Quizás no está aquí, quizás está en tu casa, quizás sea tu nuera o tu suegra. Ay, no sé si le predico el evangelio a los de afuera o a los de adentro, pero vamos a amar. Tenemos relación con Cristo. Si tenemos relación con Cristo, lo que más tenemos que hacer es amar. Así que levanta tus manos al cielo y dile, Señor, enséñame a amar. Yo quiero amar. Yo quiero ser como eres tú, Señor, porque yo soy tu hijo, ungido, lleno de verdad, lleno de gracia, lleno de bondad para todo mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Había un hombre que tenía un hijo endemoniado. Y cuando trajeron el hijo endemoniado, Jesucristo estaba arriba en el monte de la transfiguración. Y cuando bajó, había un gran alboroto. Y cuando se acercó al alboroto, se volvió un señor y le dice a Jesús, traje mi hijo que tiene un demonio desde su juventud. El demonio lo tira al agua, el demonio lo tira al fuego y lo quiere matar. Y lo trae a tus discípulos, pero ellos no han podido sacar el demonio. A lo que Jesús se enojó. Y entonces se volvió Jesús y le dijo al hombre, ¿crees que yo puedo libertarlo a tu hijo? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Y entonces el padre se volvió en Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabe cuántas personas allá afuera no creen que son perdonados por Dios? ¿Sabe cuántas personas allá afuera no piensan que el amor de Dios es tan grande que cubre todo pecado?
Cuando estaba en la cárcel de Chino de mujeres, predicando la palabra de Dios, se me acercó una mujer y me dijo: no hay perdón de Dios para mí, no hay perdón de Dios. Y yo le dije: Jesucristo perdona todo pecado. Si te arrepientes, si doblegas tu corazón delante de Él, Él te perdona. Y ella empezó a llorar y a llorar. Estaba condenada de por vida, no iba a salir nunca de la cárcel. Y le dije, yo no podía preguntarle qué habías hecho, solo le hablaba del amor de Dios. Y se volvió y me dijo: véame, véame. Y pesaba como 300 libras. Le dije a mi esposo que no saliera de la casa. Salió y se fue. Y el orgullo de mi esposo era mi hijo, y mi hijo tenía 22 días de nacido. Y puse a mi hijo en el sillón y me le senté encima. Yo hice lo mismo que hizo usted. Cuando estaba Jesucristo en la cruz del Calvario, estaba en medio. Tenía dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno le decía: si eres hijo de Dios, bájate y me salvas a mí también. Y el otro se volvió y le dijo: ni en el hecho de muerte tienes respeto por este hombre que no ha hecho nada malo, ni en el hecho de muerte tienes respeto hacia él. Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho absolutamente nada. Y se volvió y le dijo: Jesucristo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dijo: este mismo día estarás conmigo en el paraíso. En ese momento me acordé inmediatamente de esa palabra y le dije a esa mujer: tú no puedes hacer absolutamente nada físicamente, emocionalmente, con trabajo forzado para alcanzar la misericordia de Dios. Pero si humillas tu corazón delante de Dios, exactamente, y le pides perdón por lo que tú hiciste, eres perdonada de tu pecado, y Dios te restaura, te levanta y te arranca la culpa que tú llevas en tu corazón. Porque la culpa no puede cargarlo dos personas. O tú cargas la culpa, o le das la culpa a Cristo Jesús. Y en la cruz del Calvario, Cristo Jesús cargó con todas las culpas de todas las personas. Cargó la culpa del adulterio, cargó la culpa de la incredulidad, cargó la culpa del pecado. Y el pecado es todo. Y esto es una verdad. No podemos nosotros cargar la culpa de algo, no lo podemos hacer, porque en el momento que nosotros cargamos culpa, invalidamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros entregamos la culpa, nosotros pedimos perdón y la culpa se la damos a Él y aceptamos la gracia y el favor de Dios, de su perdón y su misericordia inmerecida, pero ese es el don de Dios. Ayuda a mi incredulidad. Muchas veces nos cuesta entender el amor del Padre. Muchas veces nos cuesta entender el amor de Jesucristo. Y en el año 100, el apóstol Juan se volvía y le decía a la iglesia: para mí no es molesto decirles una y otra vez lo mismo. Ámense unos a otros como Cristo Jesús los ama. Ámense unos a otros como Cristo Jesús los ama. Si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El que diga que no tiene pecado es mentiroso, pero el que dice que tiene pecado y se arrepiente alcanza misericordia delante de Dios. Aleluya. ¿Sabe que en la iglesia debiera por lo menos una vez a la semana predicarse del amor de Cristo, del arrepentimiento y de la aceptación como hijos de Dios? Para que así podamos trabajar en la iglesia como Dios quiere. En Juan capítulo 6 versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Tenemos que trabajar por la comida espiritual.
Tenemos que recordar la gracia, el favor de Cristo Jesús. Y como decía el apóstol Juan, no se cansen de decir lo mismo. No se cansen de decir que Jesucristo salva. No se cansen de decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No se cansen, no se cansen. Y si tú tienes 20 años en el Evangelio, si tienes 30, si tienes 50, yo no sé cuántos años tienes en el Evangelio. Yo sé que Juan tenía más de 100 años en el Evangelio y seguía diciendo lo mismo. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso no tiene que desaparecer nunca de nuestra boca. Trabajad por lo que es el Evangelio. Y tú me preguntas, ¿y qué es el Evangelio? Yo te contesto, el Evangelio es lo que Cristo Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5 versículo 3. El que de arriba viene, el que de arriba viene, aleluya, es sobre todo. Amén. Otra vez, el que de arriba viene es sobre todo. Amén. Las enseñanzas de Jesucristo es sobre todo. La enseñanza de la misericordia y el amor y la gracia de Dios es sobre todo. Entonces, mira lo que Cristo Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 3. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa fue la predicación de Jesucristo. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Los que saben que necesitan del Espíritu Santo de Dios, los que necesitan del consejo de Dios, los que necesitan la enseñanza del Señor para salvar un matrimonio, para salvar a su hijo. Muchas veces vamos y pedimos consejo a alguien. ¿Qué hacemos para salvar nuestra casa, para salvar nuestra vida, para salvar nuestro matrimonio? Y el que nos da los mejores consejos es la palabra de Dios. Porque todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará nunca. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todos los que estamos aquí hemos llorado un día. Todos hemos llorado. Unos más, otros poco. Pero todos hemos llorado y nos ha consolado el Espíritu Santo. Y nos ha dado vida el Espíritu Santo. Y pensamos que de esa no íbamos a salir. Y el Espíritu Santo vino y nos sacó. Y nos dio la fuerza y hoy estamos aquí. Él dijo, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significa que nosotros tenemos que permanecer siempre pobres en el Espíritu, anhelando la palabra, anhelando del Señor, anhelando de su presencia. ¿Qué tenemos que hacer? Saber que vamos a llorar. No le diga a la gente, usted va a venir y no va a volver a llorar, no va a volver a sufrir. No le diga eso. Dígale, en el mundo lloraba solo, en Cristo, en la iglesia va a llorar, pero con el Espíritu Santo a la par suya. Y el Espíritu Santo lo va a levantar y lo va a sacar y le va a dar nuevas fuerzas. La palabra de Dios nos dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué significa eso? Que a Dios no le gusta la ira, que a Dios no le gusta el enojo. Ayer hablaba con un matrimonio y les decía, ustedes son bellos y hermosos. No fue hoy en la mañana. Y les decía, ustedes son espectaculares, cómo se aman, qué lindo. El problema de ustedes es que no saben comunicarse. Los matrimonios se separan no porque no se aman, se separan porque no pueden comunicarse y siempre terminan en un pleito. Y cuando están en un pleito, se viene la guerra de poder. Yo soy mejor, no, yo soy mejor, no, este es mi punto es mejor, no, este es mi punto y es mejor. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, tenemos que aprender que el matrimonio es de humildes, no es de altivos. Y entre más humilde sea, más duradero va a ser el matrimonio. Y Jesucristo nos dice de los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe que cuando usted es manso en su matrimonio, el que va a heredar todas las bendiciones es su hijo? Es su hijo, es su nieto, es su bisnieto, y ahí va a seguir toda la descendencia
descendencia, toda la bendición. ¿Por qué? Porque el manso es como Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él vinieron y le arrancaron la barba, le pegaron en la cabeza, pero nunca perdió la cordura. A Él lo crucificaron, lo insultaron, pero nunca perdió su cordura, nunca perdió su sabiduría, nunca perdió su ciencia. Un hijo de Dios que camina con el Señor nunca va a perder su cordura, nunca va a perder su ciencia ni su sabiduría, porque la sabiduría no viene de Él mismo, sino que viene de arriba. Y aquellas palabras es sobre todo. Aleluya. Dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y espero que tú que has llegado hoy tengas hambre y sed de justicia, porque no es la justicia tuya, sino la justicia de Cristo Jesús. La justicia de que Él no pecó, de que Él estuvo con nosotros y que Él está en medio de nosotros. Y quiero hacer algo muy rápidamente. Y quiero pedirle a 3 personas que vengan aquí arriba lo más rápido que puedan. No lo piense, vengan 3 personas. Porque a este punto necesito 3 personas. ¡Vamos! Necesito 3 personas. Aquí viene una. Vamos, necesito 2 más. No teman, porque yo sé que este punto les va a ayudar mucho. Venga, falta uno. Juan Carlos, vente para acá. Pastor Juan Carlos, ven. No, pero vengan aquí arriba, por favor. Ahí viene la otra hermana, pero corre, porque el tiempo me vuela. Aquí arriba. Juan Carlos, tú vas a representar a Dios. Mi hermana va a representar a Jesucristo. Y la última va a representar el Cordero. Entonces necesito que se me ponga en el medio el Cordero. Y se van a poner de frente a Dios. De frente, Juan Carlos, ponte de frente a ellas. Pero no me le dé la espalda a ellos. Así, de frente. Entonces, el Cordero representa a Jesucristo. Perdón. Mi hermana, que va a ir al otro lado, a la parte de la puerta, trae la ofrenda, representa a la humanidad. Tenemos el Padre, el Cordero y también la humanidad que trae la ofrenda. Y esto es el Antiguo Testamento. Ahora, quisiera que la hermana que trae el Cordero, hágase un poquitito para atrás y trae el Cordero al frente del sacerdote. Hermana, usted es el corderito, entonces la de blanco es el corderito. Venga, a la par de mi hermana, llévela de la manita y la pone enfrente del sacerdote, que es Juan Carlos, que representa a Dios. Tráigalas. Pare ahí. El sacerdote va a revisar al Cordero. El sacerdote se fija es en el Cordero. No se fija quién trae la ofrenda. Se fija en el Cordero. Se fija en el Cordero. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, tenía que traer un cordero para expiación de sus pecados. Y el sacerdote no miraba al que traía el cordero, miraba al cordero. El cordero tenía que ser perfecto. El cordero no tenía que tener mancha, no tenía que tener ningún defecto. El cordero tenía que ser perfecto totalmente. Entonces, cuando la persona trae el cordero, el sacerdote revisa el cordero. Cuando tú vienes y aceptas a Cristo Jesús como Salvador, tu ofrenda es Cristo Jesús. Tu ofrenda es Cristo Jesús. No eres tú. Tú no te ofrendas a Dios porque tú no tienes nada bueno que dar. Nosotros tenemos pecado. Nosotros tenemos maldad en nosotros. Nosotros tenemos impureza. Nosotros tenemos todo lo que Dios detesta.
pero el Cordero es perfecto. Y cuando tú vienes y te presentas a Dios con Cristo Jesús, entonces tu ofrenda es perfecta. Y cuando tu ofrenda es perfecta, entonces tú puedes bajar sin ningún pecado. Tú puedes bajar libre de condenación. Tú puedes bajar libre de irte al infierno. Tú no vas al infierno, tú vas a vida eterna. ¿Por qué? Porque tu ofrenda es perfecta. Amén. Muchas gracias. Ahora, el sacerdote vio al Cordero. Nunca vio los errores del que traía la ofrenda, porque la sangre del Cordero cubría, limpiaba los defectos de la persona. ¿Estás entendiendo lo que Cristo dijo? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuestra justicia es Cristo Jesús. Nuestra justicia es Cristo Jesús. Él es la ofrenda perfecta. Su sangre es perfecta. Su misericordia es eterna. Es tú y yo. Tenemos que llegar delante de Dios, pero tenemos que llegar con Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú llegas solo, Dios va a ver todos tus pecados. Pero si tú llegas con Cristo Jesús y su sangre, tienes entrada a la presencia de Dios. Y por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Porque el que de arriba viene, aleluya, es el que tiene la autoridad de enseñar las verdades del reino de los cielos. La verdad del reino de los cielos es que nadie va a tener vida eterna si rechaza a Cristo Jesús. Y todos los que aceptan a Cristo Jesús tendrán vida eterna porque creen en la ofrenda, y la ofrenda fue perfecta. Y la ofrenda es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y Él dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya. Jesucristo nunca te va a echar afuera. Jesucristo nunca te va a abandonar. Jesucristo nunca te va a rechazar. Y Jesucristo es quien te va a santificar y te va a enseñar el camino, la verdad y la vida. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tú solo preocúpate por darle la vida a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, ya empezó el Señor el milagro allá atrás. Aleluya. Entonces ahora nosotros nos toca orar. Nos toca orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te ponemos a todos los que nos están escuchando, los que están cerca y los que están lejos, los que tú tienes para añadir al libro de la vida, Señor. Nosotros nos acercamos con nuestra ofrenda, que es Cristo Jesús. Él es el que pagó el precio por todos nosotros. Él es el que viene y nos llena en este mismo instante, Señor. Te pedimos, Dios amado, que, como dice tu palabra, el que viene, el que de arriba viene sobre todo. Levanta tu mano al cielo. Hoy declaramos que el que vino de arriba es Cristo Jesús. Y es sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre toda obra de las tinieblas. Y nosotros declaramos salvación y vida eterna para el que nos está escuchando, para el que está cerca, para el que está lejos, Señor amado. Porque tú vienes restaurando, Señor amado, aún el que te conoció y está en sus casas. Hoy declaramos que el poder del Espíritu Santo de Dios empieza a tocar los corazones que están aquí alrededor. Declaramos que el poder del Espíritu Santo toca nuestra familia, que el poder del Espíritu Santo toca a nuestros vecinos, que el poder del Espíritu Santo toca ahora mismo a todas las personas, trayendo sanidad,
trayendo perdón, trayendo misericordia. La sangre de Cristo es poderosa para romper todo pacto con las tinieblas. La sangre del Cordero de Dios es maravillosa, y la sangre de Cristo desde la tierra habla más fuerte que la sangre de Abel. Y la sangre de Cristo clama, Señor amado, misericordia. Misericordia para el que no te conoce, misericordia para el que está en las drogas, misericordia para el que está en sexo corrupto, misericordia para esa mujer que llora y sufre y está sola en su casa porque su marido no está. Misericordia para el niño que no se siente amado. Misericordia para todos los niños que están en hogares de crianza, Señor amado. Hoy esta iglesia y Esmirna nos levantamos como lumbreras, nos levantamos como luz en medio de las tinieblas, clamando por todos nuestros vecinos, clamando por todas las personas y declarando, Señor, que nosotros hemos creído al que viene de arriba y que nosotros somos los que testificamos que Cristo Jesús es real, es verdadero y es poderoso. Oh, aleluya, aleluya. Yo no sé tú, pero yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios y declaro que el Espíritu Santo empieza a traer. Oh, Ramaikia Kanda, Rabashoto, Rebekende, Rebelei. Empieza a traer, Espíritu Santo, a los débiles en la fe. Empieza a traer, Espíritu Santo, a los que se cansaron en el camino. Empieza a traer, ponte sobre tus pies, amado hermano. Te aseguro que tú conoces una persona por la que necesita oración. Rabaikia Kanda, Rabashoto, Rebekende, Rebelei. Hoy, Señor amado, venimos aquí. Y si tú no has aceptado a Cristo Jesús como Salvador, te invito a que pases aquí adelante. Pasa aquí adelante y acepta quien puede regenerar tu vida, quien puede limpiar tu vida, quien puede llenarte de amor. El amor que no te dio tu padre, el amor que no te dio tu madre, el amor que no te dio el mundo, Cristo Jesús sí te lo puede dar. Hoy, Señor, sabemos que nuestra ofrenda es perfecta. Nuestra ofrenda es perfecta, Señor. Es Cristo Jesús nuestra ofrenda. Y tu palabra dice que tú no rechazas a ninguno. Por tanto, Dios amado, empieza a hacer una obra milagrosa en nuestra casa. Empieza a hacer una obra milagrosa en nuestra iglesia. Empieza a moverte, Espíritu Santo, del norte, del sur, del este y del oeste. Aleluya. Empieza Rabasaya. Salva a esa persona que está usando drogas y que se quiere suicidar. Sálvalo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Al que se siente rechazado, Padre de la gloria, úsanos para darles palabras de vida, para darle palabra de vida. Y porque hoy todos nosotros juntos, alza tu voz conmigo y vamos a hacer la oración de fe en voz alta. Padre amado, repite después de mí: Padre amado, creo la palabra, creo que Jesucristo pagó por mis pecados. Hoy yo renuncio al pecado, a la maldad, y declaro que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarme de toda obra de maldad. Declaro que Jesucristo inscribe mi nombre en el libro de la vida y Él va a tener cuidado de mí y nunca me va a dejar.
Y aún Él va a ayudar mi incredulidad. Y yo me levantaré en el amor de Cristo, porque Él perdona mis pecados, perdona mi maldad y pone en mi corazón su amor, su perdón, su Espíritu Santo que me guiará por las sendas de justicia. Gracias, Señor, porque hoy declaro que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, lavado y redimido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, aleluya.